Hola profesor y compañeros, mi nombre es Andy Peralta Guido y esta es mi entrega para el video 1 del módulo 1 de legislación tributaria. En este video vamos a abordar las diferencias que existen sobre los principios formales con respecto a los principios materiales. También, como parte del objetivo de esta actividad, vamos a definir en palabras propias qué son los principios de reserva, de ley, el principio de la legalidad y el principio de irretroactividad, así como dar tres diferentes ejemplos entre el principio de reserva de ley ante el principio de legalidad y sus respectivas diferencias. Como parte del ejercicio, también vamos a analizar el siguiente caso. Un funcionario de la administración tributaria aplica una sanción de 100 salarios base por no haber emitido factura electrónica a un contribuyente. ¿Qué principio o principios se violentarían? Eso lo vamos a abordar al final del video. Y también este otro siguiente caso. Si se emite una ley que establece un tributo por venta de gatos a partir del 12 de diciembre del 2021 y al ser el mes de enero del 2022, la administración empezó a cobrar este tributo a los comerciantes periodos del 2020 al 2022. ¿Qué principio entras en juego? Este ejercicio lo vamos a resolver al final del video. En este respectivo orden iniciamos con el tema de los principios formales respecto a los principios materiales. ¿En qué se diferencian estos principios? Los principios formales son relacionados al procedimiento de la formación de las normas tributarias. Esto de tal manera que puedan funcionar como mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos rangos o grados. Por ejemplo, el mandato sobre que la llevanza de registros contables y financieros debe hacerse mediante sistemas informáticos a elección del contribuyente. Estos sistemas son aceptables siempre y cuando cumplan con los principios de registro establecidos en las normas reglamentarias. A diferencia de los principios materiales, que los principios materiales están relacionados al contenido de las normas tributarias. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, los principios materiales están asociados con el pago de las obligaciones tributarias y que éstas se cumplan en sus respectivas fechas, el lugar que imponga la normativa tributaria, así como el mandato en que la respectiva norma formal debe de cumplirse. Esas son las diferencias que hay entre el principio de la formal respecto al principio materiales. Ahora vamos a definir en palabras propias qué son los principios de reserva de ley, el principio de la legalidad e irretroactividad, así como dar tres diferentes ejemplos de diferencias que hay en el principio de reserva de ley ante el principio de la legalidad. Los principios de ley, los principios de reserva de ley, es una norma tributaria que demanda que los tributos tienen que ser creados mediante una ley formal emanada en la Asamblea Legislativa. ¿Qué significa esto? Que solamente por ley pueden adoptarse determinadas resoluciones. El principio de la legalidad hace referencia a que solo a través de una norma jurídica con carácter de ley se pueden definir todos y cada uno de los elementos de la obligación tributaria. Esto es el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, o sea, lo mismo que decir los contribuyentes, el sistema o la base para determinar lo imponible, el hecho imponible, la fecha de pago, las infracciones, sanciones e incluso hasta las excepciones, así como el órgano legalizado para recibir el pago de esos tributos. El principio de la irretroactividad de las normas jurídicas tiene en Costa Rica valor constitucional. Dispone el artículo 34 de la Carta Política que dice así:
A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de personas o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. Ahora, respecto a las tres diferencias entre el principio de reserva de ley ante el principio de legalidad, primero, podemos decir que los tributos nacen por el principio de reserva de ley. Segundo, los gobiernos locales, como municipalidades, pueden crear o modificar sus tributos. Y tercero, la Asamblea Legislativa puede decretar normas con rango de ley. A diferencia, en cuestión de diferencia con el principio de la legalidad, nos hace ver muy puntual en la referencia de que el incumplimiento de alguna ley conlleva a una sanción. Eso es parte de lo que podemos asociar en cuanto a la reserva de ley y el principio de la legalidad. Primero se emiten las leyes y a partir de que estas tienen vigencia, entonces se aplica el principio de la legalidad. Ya para finalizar con el análisis de los siguientes escenarios, primero les comparto el primer escenario. Un funcionario de la administración tributaria aplica una sanción de 100 salarios base por no haber emitido factura electrónica a un contribuyente. ¿Qué principio o principios se violentarían? Yo considero que, de acuerdo a las lecturas, se violenta el principio de obligatoriedad al uso de comprobantes y facturas electrónicas autorizadas por tributación, según el artículo 3 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos para Efectos Tributarios. También, el segundo ejercicio, si se emite una ley que establece un tributo por venta de gatos a partir del 12 de diciembre del 2021 y al ser el mes de enero del 2022, la administración empezó a cobrar este tributo a los comerciantes, periodos del 2020 al 2022. ¿Qué principios entran en juego acá? Bueno, podemos notar que entra el principio de legalidad con la ley al tributo por venta de gatos, que establece que el 12 de diciembre del 2021 rige esa ley. Sin embargo, esta ley no se puede aplicar a periodos antes de que existiera la ley. Entonces no se puede aplicar el principio el principio que consideramos como irretroactividad, porque esto puede incluso afectar o en algún modo de perjuicio a las personas comerciantes de gatos, y esto sería una violación a la Constitución. Entonces, habiendo compartido este material, espero que haya sido de su provecho y estoy muy agradecido por la atención. Muchas gracias.